Esto es azufre, de las minas de Benamorel, una de las más antiguas explotadas en la península ibérica. Desde luego se conoce como mínimo desde época hispano-musulmana y fueron durante mucho tiempo las únicas minas explotadas en la corona de Castilla después de la conquista de los Reyes Católicos. Los árabes conocieron la pólvora a través de los chinos y nosotros aquí en la península la conocimos también a través de los árabes. Hasta mitad del siglo XVI, que se descubren las grandes minas de azufre en Ellín, en Albacete, fueron las únicas de las que hay constancia. Con lo cual, pues, la relevancia es muy importante. Prácticamente durante 600 años el producto fue exactamente igual, no varió. Fue pólvora negra, que necesitaba el azufre y el salitre que se producía, por ejemplo, en Benamorel. No solo le mandaba el azufre, también le mandaba el salitre, el tercer elemento fundamental para la elaboración de la pólvora. Porque este azufre, al ser muy puro, solamente con un pequeño lavado, un pequeño refino, se utilizaba directamente para el uso final, ya fuera para la fabricación de pólvoras, como fue el boom en el siglo XVIII y siglo XIX, como para agricultura, ¿no? O para incluso farmacia en los últimos años. Pues la mina, ya ves, cuando era joven, a las minas que se escribía a sacar azufre y a sacar tierra y a penar allí debajo. En la actualidad, las minas, las galerías y los pozos de Benamorel está considerado como un LIG. Un LIG es un lugar de interés geológico. El Geoparque Granada tiene numerosos LIG, numerosos lugares que son lo que realmente van conformando el geoparque. Y la minería de Benamorel ya es uno de esos lugares de interés geológico de nuestro territorio nacional y además un patrimonio muy importante de la UNESCO. Detrás mía se encuentra el pueblo de Benamorel, que está en el centro de la llamada Hoya de Baza. La Hoya de Baza forma parte de una depresión intramontañosa que evoluciona desde mar abierto a mar cerrado y se desarrolla un sistema lacustre evaporítico. La Hoya de Baza, hace aproximadamente unos 2 millones de años, era un lago salino, con unas condiciones también de una climatología pues similar o incluso más cálida de la que puede haber ahora, y se precipitaban sales, sobre todo yeso. Se llegaba a desecar, se volvía a inundar, se volvía a desecar, y esa es la que hace que tengamos esa alternancia de niveles más limosos, más arcillosos, con niveles de yeso. Y eso va alternando durante todo el Plioceno superior, hasta que al final la cuenca se colmata entera y posteriormente es capturada por el Guadiana Menor y por el Guadalquivir, y actualmente está drenando hacia el río Guadalquivir, cuando antiguamente era un lago cerrado, era una cuenca totalmente endorreica. Ese lago dejaba además unos depósitos típicamente lacustres, que son una especie de arcillas muy blanquecinas, que en la comarca se conocen como jabalunas, y también los yesos. De hecho, toda la comarca de Baza es riquísima en yesos, que también localmente se llaman espejuelos, porque realmente te puedes reflejar en esos yesos. Bueno, los nódulos de azufre se precipitan, se forman por esa actividad bacteriana dentro del lago y normalmente se acumulan en determinados niveles, que es lo que desde el punto de vista minero se conoce como una veta, ¿no? Entonces se encuentran esos puños, del tamaño de un puño, son nódulos que se van encontrando a lo largo de todo un nivel constante. En este lado de la carretera podemos ver perfectamente bien cómo es la secuencia deposicional donde está el azufre en la zona de Benamorel. Fijaros cómo tenemos una zona que está muy laminada, todo muy horizontal, está todo horizontal, pero fijaros cómo va cambiando el color. Empezamos con un nivel más gris
pasa luego a un nivel pardo, un poquito más claro, y se va oscureciendo, otro nivel pardo. ¿Veis? Nódulos que pueden tener hasta 10 centímetros como este, y van siguiendo una pequeña línea, fijaros, vuelven a aumentar, se ven aquí, y están siempre rodeados de un poquito de yeso por alrededor y entre arcilla grises laminada. Este es el azufre. El azufre tiene un aspecto pulverulento, suele estar compacto cuando se seca en forma purulenta, y los antiguos mineros lo que explotaban iban buscando estos pequeños nódulos de azufre. Lo que hacían en la actividad minera era buscar esa veta, buscar ese nivel, porque sabían que esos nódulos tenían una cierta continuidad. Pues hacían o pequeños pozos, iban horadando hasta que llegaban el nivel, iban sacando ese material, y cuando ya no podían seguir bajando, al lado hacían otro pequeño pozo y seguían trabajando. Iban sacando en capachos esas bolas de azufre que le iban limpiando y se llevaban a una casa del azufre que estaba en Benamaurel. Y de allí directamente se mandaba fundamentalmente a la fábrica de pólvora de Granada. Una de las épocas más importantes de las minas de azufre de Benamorel fue cuando, a mitad del siglo XVIII, se crean las reales fábricas de azufre de Benamorel, por la corona. Porque el azufre era también un monopolio de la corona y se utilizaba básicamente para la pólvora, para la fabricación de la pólvora en las reales fábricas de pólvora de Granada, en el Farque. Era la fábrica de pólvoras más importante que había en España. Había otras fábricas más pequeñas o que tenían menor producción, pero esta sí que era la más importante, donde más pólvora negra se producía. Tenía 3 componentes, que eran el salitre en un 75%, el azufre en un 10% y el carbón vegetal en un 15%. Pues tanto el salitre como el azufre se traía a estas instalaciones, se traía a esta fábrica de las minas de Benamaurel. Concretamente, la mina que hay, que tiene una puerta, una verja de hierro, era de donde se extraía el salitre, que también era el tercer elemento fundamental para la elaboración de la pólvora. Entonces, cuando el cuerpo de artillería se hizo cargo de la gestión de la fábrica, como digo, en el año 1850, fue cuando verdaderamente entró en una relación directa las minas de azufre de Benamorel con la fábrica de pólvora. En ese periodo de la segunda mitad del siglo XIX, el único azufre que entró a la fábrica de pólvora, por lo menos que se tenga noticias registradas, era el que se producía en Benamorel. Por ejemplo, en las guerras carlistas, todo el ejército isabelino se abastecía de la pólvora que aquí se elaboraba, y por lo tanto esa pólvora era producto del azufre. Su materia prima fundamental era el azufre que se elaboraba o se obtenía de las minas de Benamorel. Otro conflicto muy importante que hubo, del cual nuestro compañero, nuestro paisano Pedro Antonio del Arcón dejó muy buenas crónicas de ello, fue el conflicto que surgió en Marruecos, la Primera Guerra de Marruecos, donde más de 300.000 kilos de pólvora se suministraron allí. De esos 300.000 kilos, seguramente habría más de 150.000 kilos procedentes de las minas de Benamorel. Hemos localizado alguna contabilidad del principio del siglo XIX de las reales fábricas de azufre de Benamorel. Se conservan en el archivo de la Real Chancillería, de algunos años absueltos del principio del siglo XIX, poco antes de la Guerra de Independencia, y unas cuentas del año 1816 después de la guerra. Bueno, ahí el administrador refleja los gastos que tiene la fábrica, que básicamente eran la leña para hacer que funcionaran los hornos, muchos gastos de alfarería, porque esas ollas donde se sublimaba el azufre seguramente se fragmentaban, se rompían, y luego el pago, lógicamente, a los picoleros, a los mineros que le vendían a la fábrica ese azufre. Esa es por ahora la única documentación que hemos encontrado, pero seguro que en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, que es el archivo de la Corona de Castilla, puesto que eran unas fábricas reales, tiene que haber más documentación que seguramente una investigación más exhaustiva saldrá a la luz. Esa época va desde mitad del siglo XVIII a mitad del siglo XIX, cuando se descubren las piritas sulfurosas de Río Tinto, que fueron a nivel mundial la explotación más importante tanto de cobre como de azufre, y a mitad del siglo XIX se cierran las reales fábricas. Entonces ya solo queda, digamos, la explotación por parte de particulares de aquí del pueblo, puesto que la mayoría de las minas están en tierras comunales. Entonces cualquier persona podía ir a sacar azufre y era un complemento económico
para la economía campesina, sobre todo en la época que no había trabajo, en el invierno. Bueno, realmente, aunque los terrenos eran de uso público, porque en nuestro país hay que pedir un permiso minero para hacer las extracciones, pero era una economía muy de tipo familiar, muy de pura subsistencia, no era una explotación minera de una gran empresa, sino bueno, pues eran la familia de la comarca, sobre todo del pueblo de Benamaurel, que explotaban ese azufre, buscaban ese azufre tanto en los pozos como en la galería, pues simplemente para ganarse un sustento. De hecho, se produce una reactivación de la actividad minera después de la Guerra Civil Española, durante ese periodo de crisis y de pobreza que hubo después de la Guerra Civil, que se reactiva la búsqueda de esos nódulos de azufre, pues para que las familias tuvieran algo de sustento y de economía. Yo nací en el 34, la vida antes era coger esparto y a los azufres, luego en el verano la siega, recogíamos las papillas, recogíamos las miagas de baja, recogíamos las miagas de trigo, criaba a mi padre 2 o 3 marranos, los matábamos en el invierno, pero claro, nosotros en el tiempo ese era azufre, lo que lo entendíamos, íbamos al azufre mejor que al esparto, porque allí no teníamos frío ni teníamos calor y estábamos mejor, porque aquí veníamos y a lo mejor te daban el esparto a mediodía. Cuando veníamos aquí daban tajos y a lo mejor te tocaba un ras que no cojaba. Para coger 15 arrobas ganábamos 5 duros de aquellos, porque yo sé un poco de leer y escribí, pero poco. Sí, estuvimos yendo una temporada a la escuela, los días que podíamos, porque había que ayudar a la casa. Y era una economía, digo, de subsistencia y que efectivamente, como dicen las personas mayores, aquí da mucha hambre, porque algunos nos comentaban hace 30 años, cuando yo hice mi investigación, dice que aquí lo único que había en Benamorel era esparto y azufre, y eso era fuera del ciclo pues, de la aceituna, de la siega, lo que complementaba esos meses donde no había trabajo en el campo. Y efectivamente, aunque era un trabajo duro, pues le sirvió a muchos para eludir el hambre. Bueno, era una excavación tanto de los pozos como de las galerías puramente manual, con picos, bueno, pues como se horadaron también las cuevas de la zona de Guadix y de la comarca de Baza. Era una extracción manual, normalmente las galerías son muy bajas, entonces los hombres tenían que ir agachados, incluso a gatas, y la familia también participaba en esa extracción. De hecho, en casi todas las galerías encontramos un montón de sedimento, que es pues, toda esa zahorra, todo ese material que no les servía y que acumulaban en la entrada de la galería. Pero era una actividad en la que participaba gran parte de la familia. Pues yo tendría bueno, en las minas empecé con 10 o 12 añillos a sacar tierra. Y luego, cuando ya tuve tiempo de 20 años para arriba, pues con la picola. Ya me metieron al callo con mi hermano y con otros compañeros que íbamos, en fin, a picar, andando así a gata. Todo esto de altura, medio metro, 1 metro tenía. A lo que cogíamos así andando con las manos y de rodillas. Es que en la mina esa luego se cogían galerías de algunos para allá, para acá, para otro lado, para y ya iban cada uno con lo suyo. Íbamos niños también allí sacando tierra, mucho. Aquí no podemos pensar que los mineros tenían un salario y que hacían 8 horas y iban a trabajar, sino que las familias, sobre todo los que tenían experiencia como picoleros, sabían manejarse haciendo cuevas, pues la unidad familiar abría una pequeña galería de apenas 45 centímetros, entraban por ahí, el padre iba buscando la veta, hacía su pequeño cuarto, donde iba sacando el mineral. Normalmente los niños con las zorrillas, con esos pequeños carros, sacaban el mineral. En las minas se utilizaba un picolillo, un carro de estos que estoy tocándole yo ahora, porque allí no necesitábamos pala, ninguna. Allí la cargábamos la tierra con una mano, todo eso, y el azufre igual, que lo cogíamos con la mano. Allí no había nada más que la picola y ya está. Pero que ya digo que desde que tiene 10 años estaban en las minas o en el esparto. Pero no podíamos estar parados, que entonces había mucha hambre. Si estás sano y tienes a ver las manos, mírate cómo yo tengo las manos, pues ya sabes que ahí está el trabajo. En todo aquel norte, lo que llamamos el llano de los pozos, se des cuenta, todos esos relieves no son ni más ni menos que antiguas extracciones de azufre, pozos que tienen 2, 3, 4 metros de diámetro, por 5 o 6 de profundidad como máximo.
Pues los pozos había que hacer según la hondura, pues hasta dar con la veta. Y algunas minas había que andar por lo menos 20 metros para adentro para que dé con azufre, si no, no da. En varios sitios llegaba antes de los 8 o 9 metros y ya tenía azufre. Ahí van 2 o 3 vetas. Ahí va una que se llama ciriales, otro las flores, otro la jabaluna, otro una cosa que le decíamos nosotros las cagarrachas esas. En fin, que había varias vetas. Ahí había uno siempre en el torno. Cuando eran los pozos, cuando eran minas, no, cada uno se buscaba su vida, se machacaba su vida como podía. Pues el torno es que había que sacarla. Una puerta bajaba y la otra subía. Una bajaba vacía y la otra subía. Y un continuo, y vamos, y un muchacho que estaba sacando tierra, que es la que yo he dicho antes, estaba y enganchaba las puertas a tierra, ¡vamos para arriba! Y luego si se caía, que había el que estaba dándole el torno, se escapaba alguna piedra que chocaba, así un algo, decía ¡suelta! Y se quitaba el zagal corriendo, porque... Y eso es lo que es. En los últimos años de las explotaciones de azufre se explotaron a través de galerías, grandes galerías, con cámaras y pilares, pero fue una cosa puntual anecdótica, sobre todo en los últimos años fue en la zona del Cerro del Minao. Estamos en la zona donde la explotación fue más importante a finales del 18 y principios del 19. La galería donde nosotros estuvimos el último había 10 o 11 metros, tenía. Se llevaba un candí y era lo que se funcionaba. Bueno, cada picolero llevábamos un candí, porque en las minas esas íbamos, algunas veces íbamos 3 picando abajo, y un zagal quitándonos la tierra. Cuando no podía zagar, pues le echábamos para atrás, para lo que íbamos haciendo el agujero, para que no nos cayera el cerro encima. Los testimonios orales que tenemos nos dicen que estas explotaciones las hacían los núcleos familiares. Aquí habríamos unos 18 o 20 familias, estábamos farreados aquí en las minas. La vida mala. Tanto los niños pequeños extrayendo el mineral, las mujeres transportándolo, a veces también hacían trabajos auxiliares, luego, sobre todo cuando se sacaban cucos y tal, luego también había que secarlo en la era, en la puerta de la casa, luego había que molerlo, a veces en el molino que había en el pueblo, pero otras veces se molía a mano con mazas de madera, y eso seguramente también era una ocupación en la que toda la familia se ocupaba, y desde luego las mujeres, lógicamente. Las mujeres llevaban las bestias a donde estábamos trabajando, como aquí, no, ahora aquí estamos, pues si tienen que venir aquí, para llevarse esto o lo que sea, pues tienen que venir. En las reales fábricas lo que hacían realmente era refinar las tierras sulfurosas. Luego tuvo otras aplicaciones comerciales después sobre todo ya a partir del final del siglo XIX, principio del XX, que fue para sulfatar la uva de embarque, la uva de la zona de Almería. Los parrales de la zona de Oanes venían todos los años desde Almería a comprar aquí ese azufre para utilizarlo en la agricultura. El azufre puro se lo llevaban para hacer no sé qué es lo que hacían, que decían que hacían pues un invento con cosas que se hacían con los azufres. Y el sucio se lo llevaban a Galera, se lo llevaban cuando lo compraban para Barcelona, para todos esos sitios se lo llevaban el azufre, la tierra esa. Y lo molían y se lo llevaban en sacos, que yo estaba yendo a Galera, teníamos un par de mulas y le echábamos 3 o 4 sacos de tierra de aquella, pues llevaba la mula ahí de 150 o 160 kilos llevaba, y lo llevábamos a Galera, lo llevábamos a la Alquería, lo llevábamos a Orci, y íbamos por ahí, por donde están las minas, por ahí había un camino para salir ahí por encima del margen, ahí a la Alquería de Galera y todo eso. El transporte desde Benamaurel hasta la fábrica se producía ya estaba en edición un camino que arrancaba en Granada y pasaba por el Fargue y terminaba en Murcia, de tal manera que desde Benamaurel enlazaban hasta el pueblo de Cúllar con caballería, y desde allí se transportaba ya en carruajes arrastrados por mulas hasta la fábrica del Fargue. ¿Cómo terminan las explotaciones del azufre en Benamorel? Bueno, pues a partir de los años 50
la reserva que había del Estado, porque eran minas estatales, se libera, entonces una empresa privada sevillana estuvo trabajando, hizo varias galerías, pero el azufre se vino abajo, el azufre natural, en favor de las minas de pirita por una parte, y luego posteriormente por el desulfuración de los productos petrolíferos, fundamentalmente en las refinerías que hay en España, ¿vale? Y en todo el mundo. La última eclosión, digamos, económica de las minas de Benamorel fue en torno a los años 50, una empresa alemana hizo una inversión, hizo esta galería, esta es una de las que se hicieron, pero aquella aventura, digamos, económica no dio los resultados esperados y apenas funcionaron durante 6 meses, y en el año 59 parece ser que fue cuando cerraron. Los que estábamos en las minas y de la noche a la mañana, pues aquello lo cerraron, del ayuntamiento. Pero porque se vino una empresa que decían que era alemana, y de la noche a la mañana, pues hasta incluso me iba yo a quedar fuera de trabajo. Y entonces la gente que estamos aquí del pueblo, los que estamos trabajando debajo de las minas, entonces no podemos ir nosotros a trabajar. Aquí tienen ustedes que avisarle primero a los que estamos en las minas. Y si no, no hay mina. Aquí no hay mina, por mi parte. Que no hay mina y no trabaja aquí ni un dios. Ni los alemanes, ni los rusos, ni nadie viene aquí. Y se terminó. Digo, con 40 o 50 años que tenía, vamos. La pólvora negra prácticamente se usó hasta principios del siglo XX, donde ya surgieron otras pólvoras más modernas, basadas en la nitrocelulosa, en la nitroglicerina, en la nitroguanidina, que son componentes que se usan también en las pólvoras, y que tenían las ventajas principales que tenían respecto a la pólvora negra, era que producían mucho menos humo, por lo tanto era más difícil detectar de dónde había salido el disparo, también que producían menos residuos en el interior del arma, lo que permitían que las armas durasen más, y también tenían una ventaja que eran mucho más estables y más fiables, más constantes en su funcionamiento, lo que aumentaba o mejoraba la precisión de las armas de fuego. Y al fabricarse ya tan poca pólvora negra, dejó de ser necesario el azufre y el salitre que se traía de Benamorel. Y seguramente pues esa sería una de las causas, de los motivos por lo que las minas de allí, de Benamorel, de salitre, de azufre, pues dejaron de producir, dejaron de trabajar. La actividad minera se interrumpe a mediados de la década de los 60 del siglo pasado, en torno al año 1965. Y después de ese abandono, la naturaleza nos ofrece una segunda oportunidad, porque se está produciendo algo increíble a nivel científico. Tanto en el techo como en las galerías mineras se están produciendo espeleotemas de yeso. Los espeleotemas son las estalactitas y las estalagmitas que se generan en las cuevas. Son cristales finísimos como agujas de yeso, formando pompones. Son unas formaciones preciosas, maravillosas, que están dando un segundo valor a esas antiguas galerías mineras. Pero es que además esos espeleotemas son un registro climático magnífico. A medida que se va precipitando el yeso, se va registrando el clima que había en ese momento. Por lo tanto, esas galerías mineras son ahora como una especie de caja fuerte donde está preservado el clima o las condiciones climáticas desde mediados de la década de los 60 hasta la actualidad. Pues en mi opinión es importante la puesta en valor de esta minería tradicional de Benamorel porque es única en toda España. Esta minería de azufre, esa minería de estajo, esa minería de supervivencia y estos valores ambientales que tiene son muy interesantes de cualquier punto de vista y que la ciudadanía, incluso la local y desde luego la que viene de fuera, desconoce en muchos casos porque hace ya un tiempo que desapareció esta minería tradicional y yo creo que puede ser un recurso turístico de primer orden. La comarca ahora de Benamorel y toda la Hoya de Baza tiene ahora una oportunidad única dentro de lo que es el marco del Geoparque de Granada para ofrecer todo ese conocimiento de esta actividad minera del azufre y también de la formación actual de estos espeleotemas, de estas estalactitas de yeso. Toda la minería del azufre de Benamorel nos ofrece a la comunidad científica y a la población de la Hoya de Baza una oportunidad
yo creo que enorme y muy importante para poner de verdad en valor todo ese conocimiento de la minería del azufre en la comarca. Yo me siento orgulloso de haber sido minero y espartero, y si tuviera los años que tenía y hubiera minas, el primer día estaba trabajando.